La ciudad olía a lluvia vieja y secretos. A las 11:03 p.m., con el pelo pegado a la frente y las manos frías, entendí que no existe decisión limpia cuando alguien a quien amas está entre máquinas y números rojos. Ezra, mi hermano, dormía en una cama prestada por la misericordia de un hospital que factura por respirar. 48 horas. Ese era el precio del destino. Yo llevaba el tiempo contado en el bolsillo como monedas sucias. El edificio Moretti se alzaba como una amenaza brillante. Mármol, vidrio, acero, todo lo que yo no era. Sentí que la calle me empujaba hacia adentro, como si el pavimento tuviera prisa por sacarme de encima. Hay puertas que no se abren. Te tragan. Esta fue una de esas. Lo supe en cuanto crucé el vestíbulo y vi mi reflejo duplicado. El de una mujer que finge firmeza para no quebrarse. Me repetí, sin voz, que esto era un puente, no una casa, un trato, no una vida. Era fácil decirlo. Más difícil sostenerlo cuando el ascensor subió con la indiferencia de quien ya sabe el final y solo cumple con llevarte hasta él. No recuerdo si temblaba por el frío o por la certeza. Recordé a Ezra niño, con las rodillas raspadas y la sonrisa rota en 4 dientes, jurándome que algún día me compraría una casa con naranjos. Para que el mundo huela bonito, decía. Yo también le hice promesas esa tarde, y cada una pesaba sobre mis hombros como una firma invisible. La primera vez que escuché el nombre de Elian Moretti, alguien añadió una risa corta, como si pronunciara un mito. Poder, control, fortuna. Palabras demasiado grandes para una boca como la mía. Sin embargo, allí estaba, siguiendo un corredor en penumbra hacia un despacho que respiraba madera vieja y silencio caro. Cuando vi el sobre la mesa, entendí que no me pedían valentía. Me pedían renuncia. A mis costumbres, a mi orgullo, a mi antiguo modo de nombrarme. Hay pactos que no requieren testigos, solo 2 ausencias, la de Dios y la del futuro. Firmé por Ezra, por la deuda que no podía pagar con horas de trabajo honrado, por la promesa de que el dolor de mi madre no volvería a dormir en los pasillos. Firmé por una versión de mí que no volvería a entrar en ese ascensor como entró. La pluma rasgó el papel y escuché un sonido que nadie más oyó. El clic de una cerradura que no estaba en ninguna puerta. No sentí alivio, sentí dirección. A veces eso basta para seguir andando. Salí del despacho con un vestido negro doblado en mis brazos y un itinerario de presencia que no había elegido. La noche seguía allí, inmensa, y yo acababa de ponerle un nombre, jaula con vistas. Dije que iba a ser solo un puente. Me mentí con elegancia. Algunas jaulas, cuando miran a la ciudad, parecen libertad. Desperté con una luz que no pertenecía a mi mundo. No era el amanecer que entraba por la cortina rota de mi antigua habitación, sino un resplandor blanco y preciso que parecía medir mis movimientos. El ático Moretti no era una casa, era un escenario. Todo estaba diseñado para que cada sonido tuviera eco, y cada error, testigo. Me habían dejado una habitación en el ala este, con un vestidor que olía a perfume caro, y un espejo lo bastante grande como para recordarte que no perteneces ahí. Sobre la cama, un cuaderno negro con mis nuevas rutinas, horarios, eventos, protocolos. Nada de improvisar, nada de preguntar, nada de sentir. En la primera página había una frase escrita a mano. Las flores no deciden en qué jardín crecen. No tenía firma, pero no hacía falta. Esa caligrafía exacta era suya. Pasé la mañana explorando en silencio, midiendo los límites de mi nueva prisión con pasos suaves. Descubrí que todo en ese lugar tenía un orden casi clínico. Los relojes detenidos a la misma hora, los cuadros sin rostros, la biblioteca alineada por color, no por autor. Era como vivir dentro de la mente de alguien que lo controla todo, menos lo que siente. A mediodía, una empleada entró con el almuerzo. No habló. Solo dejó una bandeja de plata y se marchó. Pollo al vapor, arroz, té verde. Nada en exceso, nada que manchara. Y ahí entendí. El lujo no era un premio. Era una forma elegante de obediencia. Cada detalle parecía recordarme que no estaba allí por elección. Yo era una deuda pagada con piel, un contrato disfrazado de compañía. A veces escuchaba pasos firmes en el pasillo. Eran los de él. No los veía, pero el aire cambiaba cuando pasaba cerca. Su presencia tenía peso, incluso cuando no decía nada. Esa noche, cuando el reloj marcó las 8, me asomé al invernadero que dominaba el centro del ático. Naranjos, los mismos que Ezra soñaba plantar algún día.
El destino tiene sentido del humor. Me trajo al único lugar donde podía sentirme viva y convertirme en una propiedad más del hombre que podía comprar el cielo si quisiera. Me quedé ahí un rato, respirando el perfume de las hojas, jurándome que no iba a perderme entre tanta perfección. Pero había algo en el silencio de ese lugar, algo que parecía esperar a que yo lo llenara. No lo sabía entonces, pero ese silencio tenía nombre, y pronto empezaría a hablar. Los días siguientes se confundieron con el ruido del reloj interno que nunca marcaba las horas, sino los límites. Comía sola, caminaba sola, dormía poco, pero siempre lo sentía. Elian no aparecía sin motivo. Su presencia era un acontecimiento, un eclipse. Entraba sin saludar, dejaba su abrigo en una silla, revisaba papeles y me atravesaba con esa mirada que no buscaba respuestas. Las clasificaba. No hablaba mucho. No necesitaba hacerlo. El silencio le obedecía como si le perteneciera. Aprendí a leerlo sin palabras. Cuando entrecerraba los ojos, alguien había mentido. Cuando alzaba una ceja, alguien había osado desafiarlo. Cuando respiraba hondo, alguien, posiblemente yo, lo había hecho dudar de su propio control. Era un hombre acostumbrado a ganar sin gritar, a imponer sin tocar. Su poder no estaba en las órdenes, sino en los espacios que dejaba vacíos. Cada gesto suyo era una lección sobre el dominio. La pausa antes de servir el vino, la lentitud con la que doblaba los documentos, la precisión con la que nunca decía más de lo necesario. Yo era un experimento dentro de su orden perfecto, una variable que no terminaba de encajar en su ecuación de control. Y lo supe la primera vez que nuestros ojos coincidieron frente al ventanal. El reflejo nos mostró juntos, pero distintos. Él, de traje y sombra. Yo, envuelta en luz y obediencia. Y por un segundo su mirada bajó hacia mis manos, como si buscara entender qué hacía una flor en medio del mármol. Fue apenas un instante, pero suficiente para romper la distancia que ambos fingíamos mantener. Desde entonces cada día tenía una nota distinta en el aire, un cambio mínimo en el tono de su voz, una pausa más larga al pronunciar mi nombre, una insistencia en que probara primero el vino o en que no caminara sola por el invernadero al anochecer. No era ternura, era interés encriptado, y yo comencé a temerle por motivos nuevos, porque lo que empezó como deuda estaba mutando en otra clase de peligro, uno que no podía pagarse con dinero, uno que respiraba, observaba, y me esperaba con paciencia. Empecé a pasar más tiempo en el invernadero. Era el único lugar donde el aire no olía a control, sino a tierra mojada y naranja dulce. Nadie subía allí sin permiso, pero yo descubrí pronto que nadie se atrevía a detenerme tampoco. Quizá porque sabían que él lo permitía, o porque temían descubrir que no lo hacía. Había algo hipnótico en ese rincón de vida dentro de tanto mármol. Las plantas parecían crecer sin orden, como si hubieran decidido ignorar las reglas que él imponía al resto del mundo. Y sin embargo, cada flor florecía en el lugar exacto donde debía, como si el caos también le obedeciera. A veces lo escuchaba entrar sin hacer ruido. No decía nada, solo se quedaba ahí, detrás de mí, observando las hojas mientras fingíamos que no nos dábamos cuenta el uno del otro. Era una rutina silenciosa que empezó a volverse peligrosa, porque el silencio empezó a gustarme. Una tarde lo escuché hablar por teléfono, sin saber que me encontraba cerca. Su voz sonaba distinta, no la del hombre de los contratos, sino la de alguien que cargaba con algo que no quería soltar. No volveré a firmar eso. Pausa. No me pidas otra vida, ya la pagué una vez. Luego silencio. Uno tan denso que sentí que el aire se detenía. No supe qué significaban esas palabras, pero quedaron suspendidas en mi cabeza como una nota incompleta. Desde ese día, lo miré de otro modo. Empecé a notar los gestos que escondía. Cómo cerraba los ojos cuando hablaba con su madre por videollamada, cómo tocaba el borde de su taza antes de dar un sorbo, cómo evitaba los espejos cuando cruzaba el pasillo. Era un hombre que se había enseñado a sí mismo a no mostrar grietas, pero las tenía, y yo empezaba a reconocerlas, una por una. Nunca me habló de su pasado, pero no hizo falta. El invernadero me lo contaba todo, cada árbol, cada raíz, cada maceta rota a un costado del pasillo. Todo hablaba de una persona que había intentado rehacer algo, y en el proceso se había roto a sí misma.
A veces me preguntaba qué era peor, ser prisionera de otro o de tus propios recuerdos. Y aunque nunca me lo dijo, lo entendí. Elian no me tenía cautiva. Solo necesitaba a alguien que lo mirara sin miedo, y eso, para él, era más peligroso que cualquier traición. No sabría decir en qué momento exacto comencé a pensar en él más de lo necesario. Al principio era simple curiosidad, una necesidad de entender qué tipo de hombre podía comprar la voluntad de alguien sin siquiera levantar la voz. Pero con el tiempo, esa curiosidad se volvió una forma de dependencia, como mirar un incendio y convencerte de que puedes controlarlo con solo observarlo. Elian era un enigma que se movía con una calma que dolía. Su rutina era casi litúrgica: desayuno a las 7, llamadas hasta el mediodía, silencio absoluto después de las 6. Y sin embargo, dentro de esa precisión había una grieta. A veces lo escuchaba en el pasillo, detenido frente a mi puerta, sin tocar, sin hablar, solo respirando. Un sonido breve, apenas humano, como si midiera el espacio entre la duda y el deseo. El invernadero se convirtió en nuestro territorio neutral. Allí no existían contratos ni promesas, solo ese aire tibio cargado de olor a naranja y hojas nuevas. Yo leía en voz baja, no para él, pero sabiendo que escuchaba, y a veces creía oírlo moverse entre las sombras. Nunca decía nada, pero cada página que pasaba parecía hacer que el aire se tensara un poco más. Había noches en que lo escuchaba caminar de un lado al otro, con pasos lentos, medidos, como si el suelo pudiera traicionarlo. Yo me quedaba despierta, imaginando qué tipo de fantasmas lo obligaban a no dormir. Y sin quererlo, comencé a compartir esa vigilia. No lo amaba. No todavía. Pero empezaba a entender el peligro de estar cerca de alguien que lleva el control como segunda piel. Porque el poder, cuando te toca, deja una marca. Y en algún punto, sin saber cómo, yo ya había dejado de ser la víctima que firmó un contrato para salvar a su hermano. Ahora era parte del juego. Y lo peor era que no quería salir. Empecé a notar cosas pequeñas, detalles que antes me parecían parte del lujo, y ahora sonaban a control. Las cámaras del pasillo que siempre giraban hacia mi puerta. Los mensajes de texto que nunca llegaban a destino. Las llamadas que se cortaban apenas pronunciaba el nombre de mi hermano. Durante días me convencí de que eran paranoias, que todo lo que sentía era producto del miedo, de estar viviendo en una casa donde cada respiración tiene precio. Pero un mediodía, mientras ordenaba el escritorio del estudio, encontré un sobre sin abrir con mi nombre. Adentro, un recorte de periódico con mi foto. El titular decía: joven endeudada acepta trato con magnate para salvar a su familia. No había fecha, ni fuente, ni firma. Solo mi rostro, y la historia que juré mantener en secreto. Esa noche lo busqué. Él no estaba. El despacho seguía oliendo a su perfume, ese aroma entre madera y lluvia. Y sobre el escritorio, un libro abierto. El arte de la guerra. En la esquina de la página había una frase subrayada con tinta negra. Conoce a tu enemigo más de lo que él se conoce a sí mismo. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, mirando esa línea. El corazón me golpeaba con la certeza de algo que no quería entender. ¿Me había salvado? ¿O simplemente me había estudiado? El miedo volvió, pero era distinto. Ya no era pánico. Era decepción. Una decepción tan profunda que no necesitaba lágrimas, solo distancia. Quise irme. Abrí el armario, busqué mi bolso, revisé el cajón donde guardaba mis documentos. Vacío. Nada. Ni mi identificación, ni mis papeles, ni mi celular. Solo una nota doblada en 4 partes. Todavía no has terminado lo que empezaste. Era su letra. Y entendí que, en esa casa, incluso mi libertad estaba en lista de espera. Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad parpadeaban como si el mundo allá afuera siguiera respirando sin mí. Pensé en Ezra, en si aún estaría en el hospital o si ya lo habrían dado de alta. Pensé en mi madre, que debía creer que estaba trabajando en algún lugar decente. Y pensé en él. En Elian, y en su maldito silencio que parecía saberlo todo. A las 3 de la madrugada decidí que no podía más. Tenía que irme. No sabía cómo, pero cualquier destino era mejor que seguir siendo una sombra con nombre ajeno. Tomé la llave del servicio, la única que no había sido cambiada desde que llegué, y bajé por las escaleras de emergencia. El eco de mis pasos sonaba a culpa, y justo cuando creí que la libertad estaba a una puerta de distancia,
Alguien habló desde la oscuridad. No sirve correr cuando el mapa también le pertenece. No lo vi al principio, pero su voz me heló la sangre. Era Valerio, su asistente. No gritó, no me amenazó. Solo encendió la luz del pasillo y me entregó un sobre cerrado. Léelo. Después decide si todavía quieres irte. Temblando, lo abrí. Dentro había documentos médicos. Mi nombre, el de Ezra, el sello del hospital. Y al final, un comprobante con un número imposible. Todos los gastos habían sido cubiertos 6 meses antes, por la Fundación Moretti. 6 meses antes de que yo firmara el contrato. El aire me faltó. El mundo se dobló sobre sí mismo. Él ya me había ayudado antes de que supiera que lo necesitaba. No me compró. Me eligió. Subí de nuevo las escaleras como si cada peldaño quemara. Entré al invernadero buscando aire y respuestas, pero solo encontré más preguntas. En la mesa, una fotografía vieja. Un niño junto a un árbol de naranjos, sosteniendo un dibujo torcido de una casa. Detrás, una frase escrita a mano, para que el mundo huela bonito. Era la frase de Ezra, la misma que me repitió toda la vida. Me quedé paralizada. ¿Cómo podía él conocer esas palabras? ¿Cómo podía saber algo tan íntimo, tan nuestro? Entonces lo entendí. Nada en esta historia había sido casual. Ni la deuda, ni el encuentro, ni siquiera el invernadero. Elian Moretti no solo me había salvado, me había buscado. A la mañana siguiente no busqué excusas. Fui directa a su despacho. No toqué la puerta, no pedí permiso. Entré con la fuerza de quien ya no teme el castigo, porque el miedo deja de doler cuando encuentra respuestas. Él estaba frente al ventanal, de espaldas, mirando la ciudad como si fuera su creación. No se giró. Solo dijo, con esa calma que siempre me desarmaba. Así que lo descubriste. No pregunté cómo sabía lo que yo sabía. Solo me acerqué al escritorio y arrojé los papeles. El eco del sobre golpeando la madera fue la única voz entre nosotros. Me explicó todo sin pausas, sin adornos. Ezra había sido parte de un programa benéfico financiado por la Fundación Moretti. El hospital no era una coincidencia. El médico que aprobó la cirugía había sido su amigo personal. Y el contrato que me pareció una trampa había sido una forma de mantenerme a salvo. Según él, alguien más estaba rastreándome. Un acreedor, un hombre de los bajos fondos a quien yo nunca vi el rostro. Elian se adelantó a ellos. Me compró antes de que lo hicieran. Me encerró para protegerme. Quise odiarlo. Lo juro. Busqué dentro de mí el rencor que necesitaba para maldecirlo, pero no lo encontré. Solo encontré cansancio. Y una pregunta que no me atrevía a hacer. ¿Desde cuándo me miraba? Entonces me mostró una foto. Una vieja, doblada en las esquinas, tomada en una feria de barrio. Yo tenía 7 años, sosteniendo una flor de papel. A mi lado, un niño con un helado derretido y una sonrisa torcida. Detrás de la foto, una frase escrita con tinta azul, para Lira, la niña que no se rinde. No pude respirar. El niño era él. El mismo rostro, los mismos ojos. Elian Moretti. Nos habíamos conocido mucho antes, sin recordarlo. Un verano cualquiera. Yo vendía flores. Él, hijo de un empresario, se perdió entre los puestos del mercado. Me compró una flor y prometió volver a buscarme. Nunca lo hizo. Hasta ahora. Dijo que me buscó durante años. Que cuando supo de mi historia, entendió que esa promesa rota era su única deuda real. Que no quería comprarme, sino cuidar lo que un día perdió sin saber cuánto valía. No lloré. No porque no quisiera, sino porque entenderlo fue más doloroso que odiarlo. Todo encajaba. Su silencio, su forma de observarme, el invernadero con naranjos. Todo era una reconstrucción del recuerdo que yo había olvidado. Me quedé quieta, mirándolo, sin saber si el amor que sentía era mío o algo que él había sembrado desde antes. Por primera vez, supe que no había escapatoria, porque no se puede huir de alguien que te encontró antes de que tú te perdieras. Esa noche el cielo estaba demasiado claro. Las luces de la ciudad parecían pequeñas heridas abiertas, y cada una me recordaba algo que perdí en el camino. Él me pidió que lo escuchara una última vez. Y yo lo hice, no por obediencia, sino por cierre. Su voz no tembló, pero sus manos sí. Me habló de culpas que no le correspondían, de enemigos que ya no existían,
de una infancia marcada por la pérdida. Dijo que no sabía amar sin miedo, y que todo lo que había hecho, incluso lo que me dolió, había sido por mi bien. Quise creerle. Una parte de mí lo hizo, porque nadie miente con tanta tristeza en la mirada. Me habló de cómo me vio en aquel mercado, de cómo aquella niña con flores en las manos le enseñó que la belleza podía ser pobre, pero no débil. Y cuando me dijo que no volvió a buscarme porque su padre murió esa misma tarde, sentí que todo el aire se rompía dentro de mí. No era un monstruo, solo era un hombre roto intentando rehacer algo que nunca tuvo. Pero yo también me había roto, y a diferencia de él, no tenía a nadie que me comprara tiempo ni excusas. Me miré en el reflejo del ventanal y no reconocí a la mujer que veía. Había entrado a esa casa con miedo a perder a mi hermano, y ahora tenía miedo de perderme a mí misma. Él se acercó despacio, como si temiera que lo tocara. No dijo mi nombre, solo susurró: «No sé vivir sin ti, Lyra». Esa frase no sonó como amor, sonó como rendición, y entendí que, a veces, el amor también puede ser una forma de prisión. Caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Él no me detuvo, quizá porque sabía que no debía hacerlo, quizá porque entendió que si me quedaba, ya no quedaría nada por amar. Salí del ático cuando la primera lluvia empezó a caer. La ciudad seguía igual, pero yo no. Por primera vez, no era una deuda, ni una prisionera, ni una niña prometida a una historia que no eligió. Era solo Lyra, caminando sin destino, pero libre. El aire olía a naranjos, el mismo perfume que me trajo hasta allí. Han pasado 7 meses desde que crucé aquella puerta por última vez. No volví a verlo, no supe nada más de él. Ni un mensaje, ni un nombre en los periódicos, ni una sombra en las calles que solía reconocer. Solo silencio. El tipo de silencio que se instala como una segunda piel. A veces me pregunto si todo fue real. Si esa casa, con sus pasillos interminables y su invernadero de naranjos, no fue un sueño diseñado por alguien que sabía exactamente qué me dolía. Hay noches en que juro que huelo su perfume entre la gente, y otras en que me convenzo de que fue solo una historia que se escribió sola, con tinta invisible. Ezra se recuperó por completo. Ahora estudia arquitectura. Dice que un día va a construir un invernadero como el de la casa Moretti, pero abierto al cielo. Yo le sonrío y no le cuento nada. Él cree que las naranjas le deben la vida a un donante anónimo. Y en cierto modo, tiene razón. He aprendido a vivir con menos miedo, a entender que no toda protección es amor, y que no todo amor necesita quedarse para ser verdad. Elian me enseñó sin querer que el poder no está en dominar, sino en saber cuándo soltar. Y yo aprendí a soltarlo. A veces, mientras trabajo en la floristería que abrí con mis ahorros, veo a parejas discutir en la acera. Me recuerdan que el amor tiene muchas formas de gritar, y que el silencio, a veces, es solo otra manera de decir: «Te amo, pero no puedo quedarme». Hay días en que lo extraño, lo confieso. No su mirada, ni su casa, ni sus promesas. Extraño la sensación de ser observada por alguien que veía todo lo que intentaba esconder, pero también sé que, si un día volviera a encontrarlo, no sería la misma. Ni él tampoco. Y eso, de alguna manera, es suficiente. La última vez que pasé por aquel edificio, las luces del ático estaban apagadas. Solo el reflejo de la luna se colaba en el vidrio. No entré. Dejé una flor en la puerta, una de esas de papel que hacía de niña, con el mismo color que llevaba el día que lo conocí. Y mientras me alejaba, pensé que quizá, en algún rincón de esa casa, todavía quedaba el eco de mi voz. No fui su prisionera. Fui su pausa, su excepción. Y aunque el amor no sobrevivió, la memoria sí. Porque algunas historias no terminan, solo aprenden a florecer en otro cuerpo.